de la Reserva Federal. Vamos a intentar hacer una fotografía amplia de lo que nos espera esta semana en los mercados financieros con Alejandro Wong, que es analista y CEO de Audiomercados. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta, ¿cómo estáis? Bueno, pues preocupados por lo que está haciendo el mercado, por lo que están haciendo los futuros ahora en Estados Unidos, cayendo el Nasdaq ya más de un 1%. La verdad es que parece que la caída en la renta variable y sobre todo en Wall Street se está cebando un poco, ¿no? Lo que estamos viendo en los mercados, sobre todo de Estados Unidos. Sí, la verdad que la sesión de hoy yo creo que cambió el sentimiento también tras la entrevista que ha concedido el presidente norteamericano Joe Biden a través de la cadena CBS en el programa 60 Minutos, hablando sobre la posibilidad de que si China invadiese Taiwán, Estados Unidos intervendría en ese conflicto militar. A raíz de esa noticia hemos visto un giro, sobre todo en el S&P, hemos visto cómo ha girado, ¿no? los futuros, y está acelerando ahora mismo una sesión que sobre todo la europea pues viene con menor volumen, como es habitual, sobre todo teniendo en cuenta que no contamos con la referencia británica, que hoy están cerrados por el funeral de Estado de la reina Isabel II. Así que una mezcla en este caso de esa noticia, de ese comentario del presidente norteamericano, y mirando de reojo ya mañana, porque mañana arranca ya esa reunión de 2 días por parte de la Reserva Federal y hay muchas expectativas a ver cómo lo maneja la Reserva Federal norteamericana y sobre todo tras ese peor dato de lo que esperábamos la semana pasada por parte de la inflación, que yo mismo aquí me anticipé y pequé de optimista. Finalmente no fue así, sino que el dato ha sido peor de lo esperado, cayó menos de lo que nos hubiera gustado y hemos visto cómo los mercados, en este caso, pues están reajustando plenamente ante un escenario de que la Fed va a tener que seguir manteniendo su retórica más dura para hacer frente a la inflación. Bueno, desde luego que los que hacen esas estimaciones no tienen mucho alto últimamente, porque al final el dato real siempre acaba estando por debajo de esas previsiones. En cualquier caso, Reserva Federal, decías, Alejandro, que esta semana tenemos una reunión muy importante, se esperan mensajes duros por parte de Jerome Powell y, por ejemplo, una de las cosas que estoy leyendo ahora es un informe de PIMCO que dice que los 75 puntos básicos son los nuevos 25, un titular bastante llamativo, pero claro, es verdad, o sea, parece que estamos viendo en prácticamente todas las reuniones de la Reserva Federal subidas de 75 o incluso se empieza a hablar de 100 puntos básicos para esta reunión. ¿Cómo lo ves? La posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos suba los tipos en 1 punto porcentual, 100 puntos básicos. Me gusta la referencia que has hecho de PIMCO. Efectivamente, los 75 parecen los nuevos 25 porque se ha hecho ya la normalidad. Lo estamos viendo y esta semana encima tenemos 16 bancos centrales a nivel global que se van a reunir, en la cual se esperan que sumando todos esos 16 bancos haya una subida de más de 500 puntos básicos en total. En la concernientes a la Reserva Federal, que sin duda es la principal referencia, pues tenemos aquí, ¿no? Lo que ahora mismo los mercados, las expectativas nos están reflejando. Prácticamente apunta que la subida de nuevo va a ser esas 75 puntos básicos, lo cotizamos ahora mismo, se está cotizando al 80% y un 20%, efectivamente esta era una figura que ni siquiera existía. Antes del dato de inflación no existía la posibilidad de una subida en 100 puntos básicos, ahora está cotizando al 20%, pero seguramente aquí ya el mercado ya tiene... Lo único positivo que podemos extraer de esta reunión es que el mercado ya tiene descontado que va a haber una subida importante. En este caso, lo más probable es que sea 75 puntos básicos y lo más importante, sin duda, va a ser las proyecciones que vamos a ver a partir de esa reunión. Vamos a ver con esa actualización del gráfico del dot plot, hasta dónde proyectan los miembros de la Reserva Federal norteamericana, dónde van a llegar los tipos de interés de aquí a final del año. Estamos viendo cómo diferentes analistas, Goldman, también Citi, Morgan Stanley, cada uno está dejando diferentes previsiones. Todavía están diciendo que todavía no ha llegado ese pivot, ese momento de techo, ¿no? en la Reserva Federal norteamericana y seguramente nos acerquemos hacia el 4%. Si tenemos en cuenta una subida de 75 puntos básicos esta semana, nos va a dejar ya los tipos en el rango que tenemos aquí abajo del 3 al 3,25. Por lo tanto, nos quedarían otro par de reuniones de aquí a final del año y podríamos, eso sí, casi todos los analistas están diciendo que esta sí que va a ser, en el caso de confirmarse la de 75 puntos básicos, va a ser ya la última reunión que la Fed va a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos. Estiman que también la inflación empezará a dar un cierto, en este caso, una cierta relajación y va a permitir a la Reserva Federal empezar a relajar esa senda de subidas de tipos y lo veremos en las siguientes reuniones, que quizás va a ser la clave
a ver hasta dónde está dispuesto a llegar la Reserva Federal. Hemos visto algunos analistas hablando que si en el caso de que superen el 4,25%, podríamos ver un movimiento importante a la baja en la renta variable norteamericana. Así que hay mucho ahora mismo, mucha atención, pero sobre todo yo creo que más allá de la subida de esta semana, que va a ser sí o sí 75 o en el caso muy exagerado de 100 puntos básicos, pero la clave va a ser hasta dónde está dispuesto a llegar Powell para, en este caso, subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación, porque hay que tener en cuenta que esta misma semana también ha arrancado el quantitative tightening de la Reserva Federal. Empiezan ya a vender bonos, a vender activos con garantía hipotecaria a un ritmo mucho más acelerado que anteriormente, así que van a tener la Reserva Federal no solamente el efecto de la subida de tipos de interés, que eso va a llevar también un cierto tiempo hasta que los mercados lo puedan digerir, sino que también vamos a tener ese movimiento, en este caso, que va a convertir a la Fed de ser el mayor comprador de bonos durante la pandemia a ser el mayor vendedor de bonos ahora en la actualidad. Así que también es un factor que deben de tener en cuenta los mercados, porque también acabará reduciendo, en este caso, la liquidez que va a haber en todo el sistema. Así que también es sin duda algo a tener en cuenta. Y la Fed lo tendrá que reflejar. No creo que en esta reunión quiera hablar de un pivot, pero sí de cara a la siguiente reunión quizás veamos posiblemente a un Powell, si la inflación nos da una cierta tregua, podamos ver un Powell empezar a relajar ese tono y abandonar esa normalidad de subida de 75 puntos básicos, que la verdad es algo histórico. Yo creo que llevamos un par de años viviendo momentos históricos en los mercados financieros, prácticamente desde la pandemia. Todo lo que ha ocurrido desde entonces pues ha sido extraordinario. Por lo tanto, ahora mismo estamos viviendo un momento extraordinario en el cual la Fed está llevando el mayor ajuste o el ajuste más rápido jamás registrado en la Reserva Federal. Probablemente algo parecido fue en la década de los años 80, pero ahora mismo la curva, si continúa a este ritmo, va a ser la mayor registrada por parte de la Reserva Federal norteamericana. Bueno, pues Alejandro, nos vamos a quedar con eso, con que esperamos ya que a partir de la reunión del miércoles, la siguiente reunión ya sea, bueno, pues una de las que ya no veamos más esos 75 puntos básicos y por tanto el miércoles sea una de las últimas donde vemos una subida de tal magnitud. Como nos decían desde PIMCO, los 75 son los nuevos 25 de la Reserva Federal. Así que bueno, por la parte que les toca también a los inversores, esperan, supongo que también eso sea así. Alejandro Wong desde Audiomercados, gracias. Muchas gracias a vosotros, cuidado.